Shalom, buenas noches. Que Yahweh te bendiga. ¿Cómo estás? Estamos en otro estudio de Argentina a Buenos Aires. Damos gracias al Padre por permitir predicar su palabra. Voy a estar hablando acerca de la parábola de los talentos. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 25. Voy a estar grabando en audio para poder tenerlo y subirlo al grupo de WhatsApp. Bendecimos el nombre de Yahweh, realmente Él es bueno. Hoy hice una publicación en el Facebook, quiero hablar rápido de este tema antes de ir al estudio, denunciando a una mujer que está acá en Argentina también, que se hizo pasar como pareja, como novia mío, y bueno, es todo falso, por eso la denuncié. Muchos hermanos me han dicho muchas cosas con respecto a que, bueno, no sabían, pero lo tuve que hacer porque muchos hermanos de otros países que estudian conmigo y otros hermanos que son pastores, siervos que predican, me han comentado ya de antemano, hace ya un tiempo, de que venían sucediendo ciertas publicaciones con mis imágenes. Entonces ya llega a un punto determinado donde la persona no entiende de poder denunciarla. Pero bueno, seguimos adelante. Sé que el enemigo, esto es en el plano físico, pero en el plano espiritual existe el enemigo donde la lucha es espiritual. Entonces, el mundo espiritual rige el mundo físico y el enemigo quiere frenarme, quiere parar el ministerio, la senda antigua, porque todos los mensajes que comparto que vienen del Padre, de Yahweh, son de bendición, son de luz, trae entendimiento al pueblo, lo saca de ese estado de dormido espiritual, de las falsas doctrinas, de cosas que realmente creen el pueblo que no son verdades. Entonces son muchas cosas que Yahweh está haciendo a través de este ministerio de la senda antigua. Ya a partir de octubre va a ser un año que estoy dando estudios por Facebook, y el enemigo obviamente no se va a quedar quieto. Entonces siempre va a buscar la manera de frenar, de atacar, de acusar y de meter cizaña. Entonces quiero aclarar esto y bueno, seguir adelante, porque muchas veces el enemigo es tan astuto y busca la manera de tumbarnos. Prueba por un lado, prueba por otro, y siempre busca la manera de tirarnos abajo, ¿no? Pero seguimos adelante. Amén. Así que vamos a ver hoy Mateo capítulo 25. Vamos a ver las escrituras acerca de la parábola de los talentos. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración. Yo quiero también aclarar que siempre oro al Padre, al Espíritu de Yahweh, Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, antes de dar una palabra, un estudio. Pero estoy haciendo ahora en vivo porque muchos hermanos también me lo han dicho, ¿por qué no hacerlo en vivo? Así que también lo estamos haciendo. Así que Padre, gracias te damos en este día, lunes. Realmente sabemos que tú nos estás llevando a conocer tu verdad. Te pido, Padre, que este mensaje que tú me has dado acerca de los talentos pueda ser de bendición, pueda ser de edificación, de luz para tu pueblo, para los hermanos que están viendo este estudio, que están escuchando. Padre, bendecimos tu nombre. Tú eres santo, tú eres Kadosh, y tu palabra es viva, eficaz. Tu Torah es luz en medio de la oscuridad. Por eso te pido que este mensaje sea soltado, sea enviado con el propósito por lo cual fue preparado. Entonces, te damos gracias, Padre, porque tú eres amoroso, misericordioso, y aquí estamos para aprender más de ti en esta noche. En el nombre de tu Hijo amado, Yahushua, te damos gracias. Amén. Amén. Que Yahweh te bendiga. Entonces vamos a comenzar
Vamos a Mateo capítulo 25, acerca de la parábola de los talentos. Vamos a ver acá en las Escrituras qué significa los talentos. Muchas veces hemos escuchado este mensaje y no hemos quizás entendido el concepto de lo que significan los talentos. Pero antes de poder leer acá Mateo 25, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo del 10 al 11. Y acá, en el Mateo capítulo 13, versículo 10 y 11, los discípulos le preguntan al Mesías sobre las parábolas, porque esto es una parábola, las parábolas de los talentos. Hay muchas parábolas que el Mesías enseñó a sus discípulos y a las multitudes. Yo siempre doy los estudios de las parábolas y digo que una parábola es una semejanza a, en el sentido del Mesías, es una semejanza al reino de Yahweh, el reino de los cielos. Por eso dice acá el título, el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, por eso les hablaba en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Mesías ahí? A ustedes se les han revelado los misterios del reino de los cielos, por medio de lo que decía el Mesías, que muchas cosas que el Mesías decía, los discípulos no entendían. ¿Cuándo entendieron? Cuando vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y los llenó, y les dio entendimiento, y les dio luz, y ahí ellos empezaron a entender todo lo que el Mesías venía diciendo. Por eso el Mesías decía, es necesario que yo me vaya, voy a preparar lugar para ustedes, y vendrá el Consolador, Él les enseñará, les guiará, les recordará todas las cosas que yo he dicho. Entonces, cuando vemos el propósito de las parábolas, es que aquellos que quizás no conocen a Yahweh o no conocen en profundidad las Escrituras, poder entender el reino de Yahweh, los misterios del reino de Yahweh, por medio de parábolas, por medio de historias semejantes al reino de los cielos. Entonces, vamos a ir a Mateo 25 y vamos a leer ahí en el versículo 14 en adelante. Vamos a ver ahí en versículos anteriores, en el capítulo también 25, la parábola de las 10 vírgenes. También yo lo he explicado, este estudio. Entonces, las parábolas son semejantes al reino de los cielos. Y en el versículo 14, vamos a entrar ahí entonces, vamos a profundizar esta parábola y vamos a ir entendiendo qué significan los talentos. Perdón. Dice el versículo 14, en el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y entregó bienes. Vamos a leer de vuelta. El reino de los cielos es como un hombre. ¿Quién es ese hombre? ¿Yahweh? No, el Mesías, Yahushua, Yahshua o como le dicen Jesús en el español. El Mesías, el Hijo de Yahweh, es como un hombre. No es Yahweh, Padre Creador, sino el Hijo, el Mesías, el Salvador. Y yéndose lejos, ¿qué significa esto? Estando él en el reino, se fue lejos. ¿Dónde fue? A la tierra, a morir por la humanidad, para dar su vida en la cruz. Y yéndose lejos, llamó, ¿qué significa el llamar?
El llamar es el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz a la humanidad, al mundo. Eso es lo que significa llamó a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Quiénes son esos siervos? Personas que Él escogió, como los apóstoles, para una tarea específica, para predicar el Evangelio. Entonces, fíjense la riqueza que tiene esta parábola. Versículo 14 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, que es el Mesías, que yéndose lejos, que vino a la tierra, llamó por medio del sacrificio de la cruz a los siervos, a sus escogidos, y les entregó bienes. ¿Qué significa esto? Le regaló dones. Esos bienes son talentos. Esos talentos son dones espirituales. ¿Por medio de quién este hombre, el Mesías, entregó esos bienes, estos talentos? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuándo sucedió esto? En Hechos 2. Entonces, cuando hablamos de talentos, representan los dones del Espíritu de Yahweh. Esos son los talentos. No son dones naturales, son dones espirituales que vienen por tener una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué dones tenemos del Espíritu Santo? ¿Conocemos en nuestras vidas algún don? ¿Lo hemos descubierto? Y si tenemos los dones, ¿los estamos usando o los tenemos guardados? Entonces, cuando hablamos de talentos, estamos hablando de herramientas espirituales que el Espíritu Santo nos dio para ministrar, para servir, para edificar al pueblo de Yahweh, a la congregación, a la iglesia. Dice el versículo 15. ¿Qué hizo este hombre? Vino a la tierra, dio su vida en la cruz, llamó a sus escogidos y repartió dones. Y dice el versículo 15, y a uno le dio 5 talentos, y a otros le dio 2, y a otro le dio 1. ¿Qué significa esto? Que dice Romanos que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, reparte los dones como Él quiere. Irrevocables son los dones y el llamado. Ahora, dice que el Mesías repartió, este hombre repartió, obviamente por medio del Espíritu Santo, 5 talentos. ¿Qué significa esto? 5 dones. ¿A quién? A una persona, a un siervo, a un escogido. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces, no todos los hermanos, los siervos, los predicadores o aquellos que son creyentes, no todos tienen los mismos dones y tienen la cantidad de dones. Y yo he hecho un estudio hace un tiempito atrás, acá en Facebook, acerca de los dones y los frutos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo podemos descubrir qué dones tenemos o qué talentos tenemos? Por medio del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera? Sirviendo al pueblo, sirviendo a la gente que está necesitada, sirviendo en la iglesia, sirviendo afuera, quizás predicando o ayudando al prójimo, buscar la manera de servir. Esa es la manera de que el Espíritu Santo se active en nosotros y que esos talentos no se guarden, no queden escondidos, sino se puedan usar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no todos tenemos el mismo talento o la cantidad de talento? ¿Por qué él lo maneja así? Él dice a vos 5, a vos 3, a vos 2, a vos 1, a vos 10. Él lo hace así. Ahora, los talentos también representan no solo los dones espirituales, sino lo que viene después de usar o de tener esos talentos, que ahora después al final lo vamos a descubrir. Entonces, dice acá en el versículo 15 que cada uno recibió conforme a su capacidad. Esto es muy bueno de entender. Cada uno recibió conforme a su capacidad. ¿Qué significa a su capacidad? A su llamado, a su ministerio.
Por ejemplo, el Padre, Yahweh, ¿no? El Mesías, a través del Ruach HaKodesh, me ha dado dones. Uno de los dones es el don de enseñanza. Él te da la capacidad para leer las escrituras, armar mensajes, enseñar y explicar. Eso es un don. Es como un talento. Está el don de lenguas, que algunos lo tienen, otros no. Hay muchos dones. Está el don de sueños, que también lo he recibido. Entonces, hay varios dones, hay varios talentos que uno puede recibir y que con el tiempo, no es un día para el otro, porque a mí me ha llevado años conocer estos dones, estas herramientas, estos talentos, que esto viene a traer una relación con el Espíritu Santo, si no es imposible descubrir estos dones. Y dice acá que cada uno recibió conforme a su capacidad. Entonces, según el llamado, según las tareas que uno tenga dentro del pueblo de Yahweh, es la cantidad de dones que puede recibir o cantidad de talentos. Entonces, sigue diciendo, y luego este hombre se fue lejos. Después vino, llamó a los siervos, entregó los bienes, entregó los talentos, los dones, por medio de Ruach HaKodesh, y se fue lejos. ¿Dónde? Se fue al Padre nuevamente, resucitó el Mesías. Se fue al Padre. En versículo 16, el que recibió 5 talentos, hizo negocio y ganó otros 5 más. Y acá hay algo muy importante de entender. Cuando hablo de talentos, es una forma, digamos, figurada, un ejemplo que el Mesías habla de talento, porque eran monedas del tiempo romano que se les llamaba talento, como acá en Argentina se le puede llamar pesos, en Estados Unidos dólares, puede ser quizás en otros países con diferentes nombres, pero era una moneda de ese momento, por eso. Pero en realidad el mensaje espiritual está hablando de los dones del Espíritu Santo. Entonces, el que recibió 5 dones, 5 talentos, hizo negocio. ¿Qué significa esto? Hizo lo que tendría que haber hecho, ejercitarlo, trabajarlo, sirviendo al Padre, sirviendo al pueblo, a las almas. Ese hizo negocio es servir, es ejercitar los dones. Por eso Yahweh te ha dado dones que hace años no los estás usando, están oxidados, están guardados con telaraña. Y Yahweh te da esta parábola para que despiertes y que por medio de su espíritu se active nuevamente, se aceite, saques la telaraña y lo empieces a usar. ¿Por qué? Porque los talentos no son para guardarlos, sino para usarlos. Y este que recibió 5 dones, 5 talentos, hizo negocio, hizo lo que tendría que hacer. ¿Y qué pasó? Esto es tremendo. ¿Qué pasó? Se multiplicó con otros 5 más. ¿Qué significa esto? Que cuando vos recibís los dones del Espíritu Santo para servir al pueblo, para servir al prójimo, para servir a las almas, Yahweh, por gracia y misericordia, a través de su Espíritu te da más dones, te activan más dones. Entonces muchas veces los que tienen muchos dones que uno recibió de parte de Yahweh, es porque los dones que recibieron han hecho lo correcto, han trabajado, han desarrollado, han usado esos dones. Por eso acá dice el Mesías, hizo negocio, el que tenía 5 hizo negocio, hizo lo correcto y se le fue multiplicado. Y yo conozco hermanos que durante muchos años, ¿no? Que dicen, a mí me encantaría tener el don de lenguas, pero no lo tengo. ¿Y qué dones has tenido? Y tengo el don de adorar a Yahweh, de exaltarlo, de poder bendecirlo por medio de Jalel, de alabanzas, de adoración. Y bueno, bendito Yahweh por eso, hacelo, ejercitalo. Sí, pero y es como que el talento que tienen no lo valoran, no lo cuidan, no lo desarrollan. ¿Y qué hacen? Ven los talentos de otros hermanos. Entonces,
no depende de lo que nosotros querramos, depende de lo que Él decidió en nosotros. Por eso dice acá, y esto es clave entenderlo, porque muchas personas se luchan, se ponen mal. Hermanos creyentes no entienden esto. Conforme a su capacidad reciben los dones, conforme a su llamado reciben los talentos. Entonces en el versículo 16 dice, el que recibió 5 talentos hizo negocio y ganó otros 5 más. Versículo 17, el que recibió 2 talentos ganó otros 2 talentos más. Entonces, que tenía 5 lo ejercitó correctamente. Pero el que tenía 2 también hizo lo correctamente. Entonces no significa la cantidad de dones que vos recibas. Significa que lo que vos recibas, los uses, los desarrolles, hagas funcionar tu vida a través del Espíritu Santo, y eso va a hacer que tengas aún más regalos, porque los dones son regalos que Yahweh nos da por medio de su Espíritu. Son herramientas espirituales para edificación, para exhortación y para consolación del pueblo de Yahweh. ¿Y qué sucedió? Versículo 18. Pero el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra, lo escondió de su señor. Miren lo que hizo el que tenía un talento. Al tener un solo don, ¿qué hizo? Lo enterró en un hoyo, en la tierra. Y esto es tremendo. ¿Qué significa enterrar el talento en la tierra? De hacerlo morir a ese talento, hacerlo apagar, oxidado. Y lo enterró en la tierra. ¿Qué representa la tierra? Polvo. ¿Qué somos nosotros? Polvo. ¿Qué representa la tierra? Nosotros, la carne. Cuando vos dejás morir, entre comillas, porque nunca se mueren los dones, pero cuando vos dejás apagar los dones, esas herramientas, las guardás en un cajón, las guardás bajo tierra, estás dándole lugar a la carne. ¿Y qué empieza a suceder? Empieza a manifestarse la carne y no los dones y no los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el tener un don que el Señor te da, tener un talento, uno, y decir yo tengo uno, ¿por qué tengo uno? Y el otro tiene 5, y el otro tiene 2, y el otro tiene 10. Valorá y cuidá lo poco que has recibido. Y si vos no lo cuidás y lo enterrás, ahí es donde empezás a tener una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque los dones te activan, te hacen tener una conexión con el Ruach HaKodesh, tener una comunión con el Padre. Y esas herramientas, como todo, si vos no usas la herramienta para arreglar el auto seguido, si vos usas las herramientas para arreglar una mesa de madera, un serrucho, una llave francesa, lo que sea, se oxidan con el tiempo. Entonces, el que tenía un talento, lo escondió. ¿De quién? Del Mesías. Versículo 19. Después de mucho tiempo, ¿qué significa esto? De la vida. Desde que te llamó Yahweh, desde que te llamó el Padre, desde que empezaste a predicar, a servir, a caminar con Él, pasan muchos años. Después de mucho tiempo, regresó ese hombre, ese Señor. ¿Cuándo va a ser eso? El gran día, cuando el Mesías regrese por segunda vez a buscar a su amada novia. Y realmente se anhela ese día. Regresó el Señor, dice, de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y acá entra la segunda faceta o el significado de los talentos, los dones, y hay algo más, los galardones. Los galardones, según los talentos que recibas y según cómo los uses o no los uses, tendrás la recompensa cuando Él regrese. Cuando yo supe estas verdades en las Escrituras, esto me lo mostró el mismo Yahweh, nadie me enseñó esto. El Ruach me mostró esta verdad. Cuando yo entendí el contexto de esta parábola, quedé maravillado. Porque estas verdades no se conocen dentro del pueblo de Yahweh.
Y mucho pueblo tiene estos talentos, estos dones. Hay una parte que los usa mal, hay otras partes que los tiene escondidos y hay otras partes que tienen un montón de dones y no saben que los tienen. Versículo 20. El que había recibido 5 talentos trajo los otros talentos y le dijo a su señor, y les trajo los otros 5 talentos. Y el señor le dijo, bien, buen siervo y fiel has sido. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. El famoso versículo que dice, si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuál es el contexto de este famoso versículo que muchos conocemos? Los dones, los talentos que Él te ha dado por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ser fiel en lo poco no se refiere a lo material, se refiere a lo espiritual. Las riquezas espirituales que Él te da en esta vida vale mucho más que toda la riqueza física de este mundo, porque las riquezas espirituales nunca se perderán. Se pueden dejar a un costado, se pueden guardar en un cajón, se puede guardar bajo tierra, pero las riquezas espirituales son para siempre y tienen recompensa cuando el Mesías regrese. Si sos fiel con ese don que te dio, o quizá no sabes si tenés dones, pero Él reparte a todos según su voluntad y capacidad. O sea que todos tienen dones, todos tienen dones. No hay ni uno que sea parte del cuerpo del Mesías que no tenga dones. Si vos decís que no los tenés porque no los sabés, por eso tenés que buscar al Ruach, a Yahweh, que te muestre, que te revele qué dones son. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Y yo siempre enseño esto. Bueno, una de las maneras es servir en el pueblo, en la congregación, en la iglesia. ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y donde vos te sientas libre, fluyas a través del Espíritu Santo, es que ahí es muy probable que haya dones. A mí siempre me gustó la enseñanza. A mí siempre antes, ¿no? Cuando empecé a caminar con Yahweh, escuchar al pastor, meterme en los seminarios, estudiar el Instituto Bíblico, siempre me gustó eso. Y siempre era de escuchar un mensaje y de desarmarlo, de descuartizarlo todo, porque ya el Espíritu Santo me había dado ese don. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que había un don que tenía que ver con la enseñanza. Antes de conocer a Yahweh, y cuento un poco mi testimonio, a mí no me gustaba estudiar, nunca me gustó estudiar, y eso es la verdad. Y a través de Yahweh, de su llamado, de su Ruach, me llevó a estudiar muchos años, ya casi 20 años, que camino con el Padre, y he estudiado mucho y sigo estudiando. Y es una motivación que viene del Ruach a mi vida y un hambre por estudiar y por prepararme, que es un don, no hay otra manera. Cuando vos tenés un don, se nota. Y cuando vos lo desarrollás, se nota. Y podemos hablar en cualquier aspecto dentro del pueblo de Yahweh. Entonces, el don viene de Yahweh y el don se desarrolla a través del espíritu de Yahweh. Entonces, cuando dice acá que el que tuvo 5 talentos, 5 dones, regresó con otros 5. Y le dijo, siervo fiel has sido. En lo poco, sobre mucho te voy a poner. Entonces se acercó el Señor al que tenía 2 talentos y le dijo, ¿y dónde están tus talentos? Y ahí vino con otros 2 talentos más, con otros dones más. Versículo 23. Y el Señor le dijo, el Mesías le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Le dijo exactamente lo mismo al que tenía 5 talentos. Y quiero que entiendas algo. El Mesías no ve la cantidad que vos puedas tener, sino la calidad.
Si Él te da 2, ejercita esos 2. Si Él te da 5, ejercita 5. Si te da 10, ejercita los 10. A eso se refiere. Y cuando habla de buen siervo, es que el buen siervo es el obediente, el que hace lo que Él quiere. Y fiel es aquel que cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces el versículo 24 dice, y se acercó el que había recibido un talento. Y se acercó el Mesías, el que había recibido un talento. Y dice, y bueno, se acercó el Mesías, y este siervo que tenía un talento le dijo al Mesías, al Señor, te conocí como un hombre duro, que cosechas donde uno siembra. Tuve miedo y escondí el talento en la tierra. Miren lo que le responde el que tenía un talento. Antes que el Mesías le diga algo, él directamente fue y se lo dijo lo que él pensaba, lo que él le pasó y lo que él hizo. ¿Vieron cuando uno hace algo malo e incorrecto, que antes de que te pregunten uno ya está diciendo, no, sí, pero agarré la lapicera y la quise arreglar y se me rompió? Bueno, algo así quiso decir este siervo. Dice, te conocí como un hombre duro. Primeramente, no lo conoció correctamente. Que cosechas donde siembras. Tuve miedo. ¿Por qué? Escondí el talento en la tierra. ¿Qué significa? Te conocí como un hombre duro. Primero, que este siervo no lo conocía realmente al Mesías. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Primero. Segundo, tuve miedo. El perfecto amor de Yahweh echa fuera todo temor. ¿Miedo de qué? Muchos hermanos, yo hablo y me dicen, tengo miedo que el Mesías regrese y me encuentre mal parado o en pecado. Y le digo, y bueno, ponete a cuentas. Ponete a cuentas, todos pecamos, todos nos equivocamos. Ponete a cuentas cada día. Que cada día sea un día como que el Mesías viene. Y hay gente que vive con miedo y no tiene que tener miedo. Miedo a la muerte, por ejemplo. No morimos, no vamos al Seol, no nos vamos ni al cielo ni al infierno. Y esto ya lo expliqué. Hasta que venga el Mesías o hasta el gran trono en su juicio final de cada alma. Tuve miedo y escondí el talento en la tierra. Entre otras palabras, guardé ese talento, esa herramienta espiritual y le di lugar a la tierra, a las cosas de este mundo. Versículo 26. Y el Señor, el Mesías le dijo, siervo malo, no siervo bueno ni fiel, siervo malo y negligente. ¿Qué significa negligente? Que no es prudente, que no entendiste nada, te di dones, herramientas, te quise usar, te di lugares para que ministres, para que seas luz, para que prediques y no hiciste nada. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que cosecho donde no sembré? Versículo 28. Quítenle el talento. Quítenle el talento. Y désenlo al que tiene 10 talentos. ¿Y cómo es esto? Acá está la otra faceta del talento. Son los galardones también. Lo que hagamos en esta tierra a través del servicio a Yahweh, a través del servicio de las almas por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones y los frutos, uno va a recibir recompensa cuando Él regrese. Ahora, ¿tenemos que hacerlo porque vamos a recibir recompensa? No, por obediencia y amor a Yahweh lo tenemos que hacer. Pero acá el Mesías está diciendo que el que no usó esos dones, esos talentos, no va a tener recompensa. Y lo poco que recibió, será quitado. ¿Quién va a recibir la recompensa? El que tenía más talentos, más dones y lo multiplicó.
Por eso, acuérdense de lo que el Mesías dijo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿El que quiere que le sirvan o el que sirve? El que sirve. Y el que sirve más a Yahweh es el que recibe más talentos. Si recibió 2, se va a multiplicar. El que recibió 5, se va a multiplicar. Porque es buen siervo y fiel. Entonces, termina diciendo el Mesías, versículo 29. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué está diciendo ahí? Que todos van a tener su recompensa. Aún el que tiene 1, 5, 10 o el que no tiene nada. 30. Al siervo inútil, no solo malo, negligente, sino inútil. ¿Hay siervos inútiles dentro del pueblo de Yahweh? El Mesías dice que sí. ¿Quién es un inútil? Que no es útil. Inútil. No es útil. No sirve. No sirve. No sirve. Échenlo a las tinieblas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Famoso versículo. Donde dicen que es el infierno. Échenlo a las tinieblas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué es esas tinieblas? Esas tinieblas no es un infierno, es el lago de fuego y azufre, donde ahí serán destruidos el anticristo, el falso profeta, la bestia, Satanás, sus ángeles caídos y todas las almas que no han sido lavadas con la sangre del Cordero. Ese lloro y crujir de dientes no es un infierno y un castigo eterno, yo lo he enseñado esto, sino que es el mismo fuego del lago de azufre que serán quemados, sufrirán y serán destruidos. Entonces, hasta acá la parábola de los talentos. Si realmente podemos darnos cuenta del significado de esta parábola, la parábola, nos damos cuenta que es tremendo. Tenemos que valorar lo que el Mesías nos dio a través de su Espíritu Santo. Y esos talentos son los dones, herramientas que Él nos ha dado. Y cuando yo armé este mensaje, Yahweh me decía que había muchos de sus hijos que habían guardado sus talentos debajo de la tierra. No uno, varios. Pero cuando el Mesías regrese van a tener que rendir cuentas. Por eso es tiempo, hoy es tiempo de sacar esos talentos debajo de la tierra, de sacarlos de las telarañas que están oxidados y pedirle al Espíritu Santo que te active, te encienda esos talentos, esos dones. ¿Para qué? Para edificar el pueblo de Yahweh. Yo oro para que Yahweh levante un pueblo santo, un pueblo agradable a Él, que predique la verdad. Y predicar la verdad es ir contra la corriente. Es recibir ataques de todo tipo. Pero yo prefiero vivir así y no vivir como un hipócrita o como un religioso. Conociendo la verdad, predico mentira. Entonces, si Él te dio dones, si Él te dio talentos, usalos, desarrollalos por medio del Espíritu Santo. Y esos dones, esos talentos se van a multiplicar por medio del servir a Yahweh, por medio de servir a las almas, al pueblo. El pueblo necesita esas herramientas espirituales que nos ha dado a través de su Espíritu. Así que acompáñame en una oración y damos gracias al Padre por este estudio. Padre, gracias te damos, porque hoy entendemos el significado de la parábola de los talentos. Los talentos son los dones, las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado y que Él reparte como Él quiere. Y que tú ayudes, Espíritu de Yahweh, a tus siervos
a sacar esos talentos que han sido enterrados y que los puedan desarrollar, que puedan funcionar nuevamente. Y aquellos que han tenido 2, 3, 5, 10, que han tenido más talentos, puedas multiplicárselos. Sabemos que todo depende de ti, es tu unción, es tu presencia, es tu capacidad sobre nuestras vidas. Somos vasos en medio de tu poder, Yahweh, a través de tu Espíritu. Y que podamos tener presente que cuando tú regreses, tú vas a dar galardones según lo que nos ha sido entregado en esta tierra. Que tú puedas bendecir a cada hermano, cada hermana, cada amigo que está escuchando este estudio y que puedan entender este mensaje. Que podamos guardar, atesorar y usar correctamente los talentos. Que no sean talentos para llenarme los bolsillos, para engañar a las almas, para manipular al pueblo de Yahweh, sino para predicar tu verdad y llevar tu evangelio y llevar tu luz en medio de la oscuridad. En el nombre de tu Hijo amado, gracias Padre. Amén. Que Yahweh te bendiga. Gracias damos al Padre entonces por este tiempo. Seguimos en otro estudio. Seguramente el miércoles estaré con otro estudio que es una serie más de Apocalipsis. Así que gracias a los hermanos que se han conectado. Que Yahweh les bendiga. Shalom, que tengan buenas noches y nos vemos en otro estudio. Recordá que cuando se escuche la parábola de los talentos, acordate de los dones que Yahweh te ha dado a través del Espíritu Santo. Buenas noches. Shalom.